Hola, buenas noches. Es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Payrasamán y esta es nuestra segunda exposición sobre la programación de un entrenamiento aeróbico, de un entrenamiento cardiovascular. Entonces, nos habíamos quedado en la sesión anterior en un modelo de una persona, ¿sí? De una mujer de 20 años de edad, ¿sí? Que tenía una frecuencia cardíaca de reposo de 72, con una frecuencia cardíaca máxima en un test aeróbico, porque le hicieron a esta persona el test del American College of Sport Medicine para runners. Tenía 190 latidos por minuto y teníamos un VO2 max de 43.7 mililitros de oxígeno por kilo por minuto y una velocidad aeróbica máxima de 12 kilómetros por hora. ¿Sí? Y bueno, tenemos un dato adicional que era el peso de la persona, el peso que es de 71.1 kilogramos. Entonces esos son nuestros datos básicos, digamos, ¿sí? Con los cuales vamos a trabajar. Ya hicimos en la clase, en la exposición anterior, el modelo de programación para las 6 semanas de entrenamiento. Hemos diseñado un mesociclo. Vamos a seguir obviamente haciendo más ejemplos, más problemas, más casos de aplicación. Este es básicamente el primer caso que estamos haciendo, así es que no se preocupen que vamos a seguir abordando más casos. Y habíamos diseñado que para el microciclo, para el microciclo número 1, ¿sí? Se había diseñado un trabajo para los días que esta persona iba a hacer solamente cardio, ¿sí? Habíamos diseñado que esta persona iba a realizar los días que solamente va a hacer ejercicio cardio, iba a ser un cardio 1 que tenía una fase, o sea, íbamos a aplicar metodologías interválicas, una fase intensa que iba desde el 80% a 90% del VO2 max, un minuto, ¿cierto? Ahí va a trabajar un minuto. Y la fase de recuperación esta persona la iba a trabajar de un 40% a un 50% del VO2 max. Y en la fase de recuperación iba a estar 2 minutos. Entonces cada serie va a durar 3 minutos y de esto esta persona iba a hacer 8 series, porque los trabajos interválicos se hacen por series. Luego del cardio 1, que haciendo el cálculo salían 24 minutos, luego del cardio 1, esta persona iba a hacer un cardio 2 en una modalidad continua, iba a trabajar entre el 40% a 60% del VO2 max, y acá va a trabajar, habíamos puesto 20 minutos. Entonces, esos son los datos, esa fue la estrategia de mi programación para el microciclo número 1. Ya los otros microciclos tienen una forma parecida, solamente que vamos incrementando el volumen de trabajo, es decir, lo que estamos haciendo es incrementar las series de trabajo que va a hacer esta persona, y lo hemos ido realizando a lo largo de los diferentes microciclos en una modalidad considerando los principios de la periodización del entrenamiento físico, como son, hemos hecho unos gráficos de esta manera, ¿no? ¿Sí? Eso más o menos han sido nuestros gráficos, donde cada barra significa un microciclo. Eso significa que cada microciclo estamos incrementando la tarea, el trabajo que va a realizar esta persona para lograr una adaptación. Entonces, tomando como modelo lo que hemos hecho en el microciclo número 1,
habíamos nosotros señalados en la exposición sobre metodología interválica que estas metodologías son muy interesantes desde el punto de vista de los beneficios que logra en el cuerpo de la persona que lo aplica, cuando se aplica a lo largo de un periodo de tiempo. Logra un incremento importante de las mitocondrias a nivel de las células musculares, genera una gran liberación de hormonas que son lipolíticas, me mejora el trabajo cardiovascular, me mejora la condición física de la persona, nos ayuda en el proceso para poder oxidar grasa a lo largo del tiempo. Entonces, son diferentes los efectos que se pueden generar con esta metodología y por eso que la seleccionamos como una de las herramientas más importantes en el campo del entrenamiento físico. Pero cuando nosotros diseñamos esto es lo que va a hacer la persona en la sesión de entrenamiento, al cliente, a nuestro paciente, si nosotros le decimos, ok, vas a entrenar al 80% de tu VO2 max, no me va a entender. Entonces él tiene que verlo de una forma un poco más sencilla, más aplicativa. ¿Cómo es que traducimos nosotros estos porcentajes del VO2 que estamos poniendo en pantalla? ¿Cómo lo traducimos en un esquema de entrenamiento que sea más amigable para el cliente? Entonces lo que vamos a hacer hoy día es traducir, decodificar estos porcentajes del VO2 max que ustedes pueden ver en pantalla, lo vamos a traducir en rangos de frecuencias cardíacas para que la persona lo pueda controlar, ya sea si es que va a hacer un trabajo en una bicicleta, en una elíptica, ¿sí? En cualquiera de los equipos, las frecuencias cardíacas son siempre importantes a poder controlar. Entonces, nos vamos a otra pantalla. Y en esta pantalla vamos a nosotros a determinación de la frecuencia cardíaca de entrenamiento. ¿Cómo es que nosotros logramos determinar la frecuencia cardíaca de entrenamiento de una persona? La frecuencia cardíaca de entrenamiento de una persona, ¿sí?, se realiza utilizando la frecuencia cardíaca de reserva. La frecuencia cardíaca de reserva es un término operacional que nosotros vamos a utilizar para poder decirle a la persona cuál es el rango o la frecuencia cardíaca a la cual debe entrenar. Y esto se representa como FCR, frecuencia cardíaca de reserva. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer acá que si yo tengo una persona que tiene una frecuencia cardíaca de reposo, en este caso nuestro modelo tiene 72 latidos por minuto, y en el otro extremo tengo la frecuencia cardíaca máxima que se alcanzó al final del test, y en este caso nuestro es 190 latidos, si esta persona tiene una línea que separa esas dos frecuencias. O sea, hay un espacio que separa a los 72 latidos que tiene en reposo y los 190 latidos que alcanzó en el máximo esfuerzo. Entonces quiere decir que en este camino está 100, 110, 120, 140, 180 hasta llegar a 190. Todo este espacio que involucra una serie de frecuencias cardíacas representa, operativamente hablando, representa el amplio espectro de la frecuencia cardíaca de reserva. O sea, quiere decir que la frecuencia cardíaca reserva es toda aquella cantidad de latidos cardíacos por encima del nivel de reposo donde la persona va a entrenar. Una persona obviamente no entrena en 72 latidos, ¿no? Si esta persona tiene 72 latidos en reposo, cuando se ponga a entrenar no va a entrenar en 72 latidos. Va a entrenar por encima de 72 latidos, de repente en 120, en 130 latidos, en 150, no lo sé, pero eso está dentro del amplio espectro de la frecuencia cardíaca de reserva. Por lo tanto, operativamente, desde el punto de vista matemático, la frecuencia cardíaca de reserva es igual a la frecuencia cardíaca de reposo menos la frecuencia cardíaca máxima. Esa es nuestra fórmula que siempre tenemos que tener presente
para la frecuencia cardíaca de reserva. En este caso, si nosotros reemplazamos los valores, tendríamos que la frecuencia cardíaca de reserva será igual, acá me equivoqué de anisor, ¿ya? La frecuencia cardíaca de reserva va a ser igual a la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Porque no se puede ser chiquito, menos la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Ya? Esa es la fórmula. Al revés lo puse, ¿ya? Pero la frecuencia cardíaca reserva es igual a la frecuencia cardíaca máxima que se alcanza menos la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces, en nuestro caso de ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima que se alcanzó con esta paciente fue 190 menos la frecuencia cardíaca de reposo que es 72. Y esto me da 118, ¿verdad? Muy bien, entonces quiere decir que esta paciente tiene 118 latidos para poder entrenar por encima del nivel de reposo. Puede ser 20 latidos más por encima del nivel de reposo, pero tiene 118. O sea, es bastante amplia la frecuencia cardíaca de reserva. Muy bien. Una vez que nosotros hemos determinado la frecuencia cardíaca de reserva, ¿sí? El segundo paso es utilizar el método de Carbonen. ¿Sí? El método de Carbonen, sí, que es un método, una forma de cómo calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Este método utiliza la frecuencia cardíaca de reserva para poder determinar la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Entonces, esto significa, en términos netamente operativos, que la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿sí?, va a ser igual a un porcentaje que yo selecciono para trabajar. Ese porcentaje deriva del área funcional donde yo quiero que trabaje mi paciente, si es un área funcional regenerativa, si es un área funcional subaeróbica, si es un área funcional superaeróbica, si es un área funcional máxima. Como en el modelo del microciclo anterior, nosotros tenemos, por ejemplo, en la metodología interválica, tenemos, por ejemplo, acá como puede ver usted, tengo 80-90% del VO2 max. Este es un área funcional superaeróbica. Entonces, estos porcentajes son los que yo voy a utilizar acá en la metodología de carbono. ¿Sí? Entonces, esto significa que la frecuencia cardíaca de entrenamiento será igual al porcentaje que yo estoy seleccionando, que va a multiplicar a la frecuencia cardíaca de reserva más la frecuencia cardíaca de reposo. Esta es la fórmula o la ecuación que siempre vamos a utilizar para determinar lo que señala el cuadrito de color morado. Frecuencia cardíaca de entrenamiento va a ser igual a un porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva más la frecuencia cardíaca de reposo. En ese contexto, ¿sí? En ese contexto, vamos a bajar esto un poquito más. Entonces, vamos a ver. En esa circunstancia, nosotros vamos a determinar, ¿sí?, que en el cardio 1, en la fase intensa, ¿sí?, esta persona va a trabajar entre el 80% a 90% de su VO2 max. ¿Correcto? Entonces ponemos acá la frecuencia cardíaca de entrenamiento al 80% del VO2 max sería igual a ese porcentaje que estoy seleccionando, pero lo vamos a poner en cuestión decimal. 80% es igual a 0.8, que multiplica a la frecuencia cardíaca de reserva. Y en este caso, nosotros hemos calculado que la frecuencia cardíaca de reserva es 118. Entonces, pondremos acá en el paréntesis 118 más la frecuencia cardíaca de reposo, que será 72.
y lo único que tenemos que hacer es operar esa ecuación. ¿Podría ayudarme usted, por favor, para ver cuánto sale la frecuencia cardíaca de reserva, perdón, de entrenamiento? 166. ¿Segura? Pero es Ya le... 180, ¿no? Sí, Por 118 más 72. 166. sí, perfecto. Entonces, latidos por minuto. Entonces significa que esta paciente nuestra, en este caso, va a trabajar al 80% de su frecuencia de su VO2 max, estaría trabajando en 166 latidos por minuto. Pero habíamos siempre recomendado de que yo no le puedo decir a un paciente, usted va a entrenar a 166 latidos por minuto. Yo tengo que darle un rango, porque la persona no va a estar en un solo latido, en una sola cantidad de latidos. Siempre la frecuencia cardíaca está fluctuando en un rango. Por eso que ponemos siempre un rango. En este caso la fase intensa va del 80% al 90%. Entonces hacemos lo mismo. La frecuencia cardíaca de entrenamiento al 90% del VO2 max sería igual a 0.90, que multiplica la frecuencia cardíaca de reserva, que es 118, más 72, que es la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Cuánto sale eso? 178.2. Cien- 178. Así es, 178 latidos por minuto. Entonces, ya ahora sí mi cliente, mi paciente puede entenderme más. Muy bien, este paciente, nosotros lo vamos a decir, usted va a hacer un minuto, va a entrenar, va a hacer un trabajo en esta máquina si está en el gimnasio, va a hacerlo entre 166 y 178 latidos por minuto. ¿Cuántos minutos va a estar ahí en ese rango de 80-90%? Va a estar un minuto, porque esta es la fase intensa de la parte interválica. Hacemos lo mismo para la fase de recuperación. Entonces ponemos acá ahora fase de recuperación, que en este caso es de un 40% a un 50% del VO2 max. Entonces, de esa manera, nosotros también hacemos lo mismo. La frecuencia cardíaca de entrenamiento al 40% del VO2 max va a ser igual a 0.40, que multiplica a 118 más 72. ¿Cuánto saldría la frecuencia cardíaca ahí? 119. 119 latidos por minuto. Y al Muy- 60%, 142. pero mi fase de recuperación es de 40 a 50. Ah, solo tenemos que tomar uno, es verdad. ¿Ya? El otro rango, porque este sería la parte interválica, que sería el cardio 1, ¿cierto? El cardio 2 es de 40 a 60%. Si nosotros vemos acá el modelo, este es nuestro modelo. Nuestro modelo nos está diciendo que el cardio 1 tiene una fase intensa en este rango y una fase de recuperación de 40 a 50%. Y el cardio 2, que es el que continúa después de las series interválicas, es de 40 a 60. ¿Ya? Entonces ahorita nosotros estamos trabajando en la fase de recuperación, pero me falta entrenamiento al 50% del VO2 max. Y esto será igual a 0.50, que multiplica a la frecuencia cardíaca de reserva, que es 118, más 72. ¿Cuánto sale ahí? 131. 131. Pero me Muy perdí bien. porque puso el 50%. Porque en nuestra programación, la fase de recuperación, 50, perdón. sí, el cardio 2 es 40-60, ¿ya? Este es como si fuera el recuperativo postinterválico para aprovechar el efecto de las grasas que se han liberado, todo eso, ¿ya? Por eso que nosotros como estrategas, porque nosotros somos los que diseñamos el programa, a nosotros nos interesa esto. Esto es lo que nosotros pensamos, porque acá está el estímulo físico para generar una adaptación.
pero esto el cliente no nos entiende, entonces por eso que nosotros lo traducimos en frecuencias cardíacas. ¿Ya? Entonces ahorita estamos calculando porque después va a ver cómo queda representado ese programa. ¿Correcto? Entonces ya tengo las frecuencias cardíacas de la parte intensa y de la parte de recuperación. Y ahora me falta el cardio 2. Y el cardio 2 tiene, si lo que sería el cardio 2, sería igual de un 40% a un 60% del VO2 max. ¿Sí? Entonces, en ese caso, es un poco más sencillo, porque 40% yo ya lo tengo. Entonces, solamente me faltaría el 60%. Entonces, yo digo, frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿sí?, al 60% del VO2 max, sería igual a 0.60, que multiplica a 118, que es la frecuencia cardíaca reserva, más 72. ¿Cuánto sale eso, Diane? Me sale 142. 142 latidos por minuto. ¿Cierto? Muy bien, entonces ya tengo todas las frecuencias cardíacas de entrenamiento. Entonces, ahora vamos a ir a otra pantalla. Como usted ya tiene los datos ahí registrados, si a mi cliente, entonces ahora se escriben los rangos de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, mire cómo va a quedar ahora, ¿ya? El microciclo 1 va a ser trabajado en sus respectivas fases. Tengo una fase intensa que era del 80 al 90% del VO2 max, pero eso yo ya no le voy a dar a mi cliente le voy a dar, o a mi paciente, el rango de frecuencias cardíacas. Entonces ese rango, ¿cuáles son las frecuencias cardíacas, Diane? De la fase intensa. Es 176 y 178. 178. Ajá, 166 y 178. Muy bien. Entonces, ya, ahora sí, mira cómo queda, ¿no? Muy bien, supongamos que esta persona se llame Tatiana. Muy bien, Tatiana. La fase intensa lo vamos a hacer entre 166 y 178 latidos por un minuto. Y la fase de recuperación lo vamos a hacer entre, ¿cuáles son los rangos? Es de 119. ¿Ya? Asiento. Cabemos. Acá puedes ver en pantalla que los rangos de recuperación serían 119 a 131. ¿Cierto? Acá lo estoy viendo. 119, 131. Esos son los rangos de pulsaciones para la fase de recuperación. Entonces pondré acá 131 latidos por minuto. ¿Y cuántos minutos va a estar ahí? 2 minutos. ¿Ok? Y esto... Que no tiene polar. por eso que estamos haciéndolo por partes. ¿Ya? En este caso estamos asumiendo que esta es una persona que tiene su polar. ¿Ya? Que es, digamos, la forma más sencilla de controlarlo en cuanto a la intensidad, porque no podemos decirle vas a entrenar al 80% de tu VO2 max, no lo va a entender. Es más, es difícil de manejarlo ahí, salvo que tengas una mascarilla que te pueda ver cuánto de oxígeno consumes y cuánto de CO2 produces, para saber que estás al 80% de tu VO2 max. Eso es complicado. Entonces, esta persona va a trabajar en este modelo un minuto entre 166 y 178 y la fase de recuperación entre 119 y 131, 8 series. Pero acá hay un tema muy importante a destacar. El trabajo interválico, como son por series, ¿sí? No necesariamente desde la primera serie la persona, por ejemplo, estamos en stop, ¿sí? Ya terminé el calentamiento y voy a empezar mi primera serie interválica.
Entonces esta persona, supongamos que está en la elíptica y empieza a hacer un ejercicio, muy bien, un minuto, y empieza a moverse rápidamente en la elíptica, y las pulsaciones, producto de esa rapidez y de la resistencia que le puede poner a la máquina, va a ir incrementando sus pulsaciones y posiblemente no entre en la primera serie a 166 y 178. Es una posibilidad. Ya, de repente se queda por 145, 150. Porque los trabajos interválicos son por acumulación. Entonces, de repente ya en la segunda, en la tercera serie, ¿sí?, ya va a entrar a 166 y 178. Pero tampoco significa que un minuto completito tiene que estar en este rango de pulsaciones, ¿sí? La idea es que yo tengo hasta un minuto para entrar en este rango de pulsaciones, de tal manera que la persona se acerque a lo que yo he determinado para la fase intensa, ¿sí? Entonces, esto es algo que, esto es algo que puede suceder, ¿sí, Diane? El tiempo de un minuto se empieza a contar desde que la persona empieza a tener 166. No necesariamente, como te estaba explicando, para en la escala fitness, en la escala de entrenamiento físico, sobre todo considerando también un tema de salud, este minuto representa el tiempo que tú tendrías para entrar en esa zona de entrenamiento, ¿sí? Entonces, supongamos que estás empezando la primera serie y recién en el segundo 56, porque un minuto tiene 60 segundos, y recién en el segundo 56, ¡pum!, entras a 168, por ejemplo. Ok, fabuloso, muy bien, déjalo ahí. Terminas, llegas al minuto, no estuviste solamente 3, 4, 5 segundos en ese rango de pulsaciones de la fase intensa, y corresponde ahora la fase de recuperación. Entonces, de haber llegado a casi 166, 168, tienes 2 minutos para bajar y entrar en este rango de pulsaciones. No significa que tengas que estar los 2 minutos completitos en este rango de pulsaciones. Tienes 2 minutos para entrar en este rango. Terminas los 2 minutos, de repente en los últimos 30 segundos de estos 2 minutos recién entraste en el rango de recuperación, y luego de esto nuevamente subes un minuto, nuevamente haces el ejercicio rápidamente en la elíptica o pedaleas bien rápido en la bicicleta, y tus pulsaciones nuevamente van a empezar a subir. Digamos que hagamos un ejemplo acá, ¿ya? Hagamos un ejemplo, ¿sí?, para que lo puedas ver. ¿Sí? En este caso, yo sé que mi rango amplio, está acá. 166, 100, ¿cuánto es el otro? 178. ¿Ya? Y mi rango de recuperación es 119, 131. ¿Sí? Entonces, mira, en este caso estoy poniendo los niveles en los cuales mi corazoncito va a entrenar. Entonces, va a suceder esto. El minuto, tengo un minuto donde la persona va a ir haciendo el movimiento más rápido y la frecuencia cardíaca va a ir subiendo y va a entrar por ahí. Ahí está, llegó al rango entre 166 y 178, pero el minuto se comienza a contar desde acá, desde la frecuencia cardíaca más baja con la cual él empieza, porque tú terminas el calentamiento, pones stop a la máquina, ¿sí? Y tú empiezas desde cero, y posiblemente tu frecuencia cardíaca en ese momento seguramente estará en 100, 105, dependiendo de cómo haya sido tu actividad de calentamiento. Pero el minuto comienza es desde ahí. Ese es un minuto, ¿correcto? Entonces, esto significa que en la parte realmente del rango de pulsaciones que yo debería trabajar es esto nada más. Entonces, esta persona ha estado solamente algunos segundos en ese rango de la fase intensa, que es entre 166 y 178. Pero está bien. ¿Por qué razón? Porque ahora comienza la fase de descenso. Y la fase de descenso es que
la persona, si estaba pedaleando muy rápido en la bicicleta, ahora empieza a pedalear lentamente. Y eso va a generar, vamos a pintar de color verde, que esta persona comience a bajar gradualmente y tiene 2 minutos, ahí lo he hecho chueco, tiene 2 minutos para entrar. Y nota que a ese nivel han pasado 2 minutos porque es un trabajo bien lento, ¿sí? Es un trabajo donde la persona pedalea más lento o se mueve más lento, si estuvo en la elíptica hace más lento, o si estuvo en la trotadora y estuvo corriendo, ahora comienza a caminar. Si esto lo estuvo haciendo al aire libre y el minuto intenso lo hizo corriendo, ahora puede caminar, ¿sí? Entonces, esa persona tiene todo esto, es 2 minutos. Son 2 minutos de recuperación, pero esta persona solamente entró acá al final casi, pero tuvo 2 minutos de chance para lograr ingresar en el rango de 119 y 131. Y una vez que logra los 2 minutos, empieza ¿qué cosa? La segunda fase, que es la segunda serie interválica. Y esta persona comienza nuevamente de aquí, otra vez empieza a subir, 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 y de repente ya entra más. Ahora va a estar más tiempo en la fase de intensidad que le corresponde, ya no va a estar solamente algunos segundos, va a estar un poco más. Llego ahí y corresponde ahora la fase de recuperación. Y así se va a ir graficando lo que serían los trabajos interválicos, ¿ya? Pero mira cómo ya la persona seguía porque sabe hasta qué rango de pulsaciones debe lograr y qué rango de pulsaciones debe lograr en la fase de recuperación. De todas maneras, siempre va a suceder esto, Diane, que los latidos que la persona, y que estoy marcando con el puntero láser, con puntero rojito, lo que la persona va a lograr en la parte de la fase intensa siempre va a ser pulsaciones mucho más altas que lo que va a obtener en la fase de recuperación. Siempre va a pasar eso. Y si lo veo desde un punto de vista de percepción de esfuerzo, por acá llegará de repente a un 6, a un 7 de percepción de esfuerzo, de repente a un 8 de percepción de esfuerzo, y por acá estará en un 3, de repente estará en un 4, ¿sí? Esa va a ser siempre la diferencia. Siempre va a haber, mi fase intensa tiene que hacerme percibir o hacer percibir al cliente, al paciente, que ha hecho un poquito más de esfuerzo que una persona que en la fase de recuperación. ¿Comprendido? Muy bien, entonces ya tenemos ahí escrito los rangos de pulsaciones para la fase intensa y la fase de recuperación. Ahora veamos cómo sería para el cardio 2. El cardio 2 sería entre 40 y 60%, entonces esto va a ser entre 119 latidos hasta 140 y 142. Sí, gracias, 142. Y ahí va a estar 20 minutos. Entonces ya tengo la definición, la determinación, la especificación más precisa de cuáles son las pulsaciones que la persona va a sostener en los días que solamente me va a hacer cardio. Como ¿Ya? son 20 minutos, muy seguro que sí va a llegar a los 142. Sí, es muy posible porque es un ejercicio relativamente bajo, entonces ella lo que tiene que hacer la persona, en cierta forma a veces en la primera, segunda sesión de entrenamiento es para que vaya probando con qué máquina ella puede lograr sostener ese rango de pulsaciones. Hay muchas personas que eh, cuando la persona suele pasarse, yo recomiendo mejor que lo trabaje, por ejemplo, en bicicletas, porque en una bicicleta se va a sentar. Al sentarse, recordemos que la frecuencia cardíaca es mayor cuando yo estoy parado. Si me siento, baja un poco, y si me echo, baja más. Por lo tanto, una estrategia es que la persona pueda hacer el cardio 2 combinando algunos minutos en la elíptica, algunos minutos en la trotadora, algunos minutos en la bicicleta.
de tal manera que siempre trate de estar en el rango de pulsaciones que se muestre. Y si en un inicio no logra entrar, eso también señala una fase de adaptación. Recuerda que siempre una persona menos entrenada, y esto suele pasar en las primeras semanas de entrenamiento con una persona menos entrenada, que apenas empieza a ejercitarse su corazoncito, su frecuencia cardíaca se acelera. Y esto es porque hay una descarga adrenérgica importante. El tono simpático está elevado y al tener mayor descarga adrenérgica, porque no está acondicionado físicamente, la frecuencia cardíaca va a ser mayor. Y cuando ya ¿Sí? se da adaptación, ¿qué se puede hacer? Ahí viene, y usted se va a ir dando cuenta que uno de los primeros indicadores de que la persona se va adaptando es que su frecuencia cardíaca ya logra entrar en este rango de pulsaciones, cosa que no sucedía anteriormente. Y esa es una muy buena señal. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que estamos viendo solamente lo que estamos haciendo en el microciclo 1. Si tú ves lo que sucede en el microciclo 3, 4, 5, 6, son porcentajes que pueden ir incrementando, duraciones que pueden ir incrementando, entonces va a ir variando. Y lo más interesante es que si la persona va a tener que esforzarse más, ¿sí? Para que su frecuencia cardíaca no baje, porque lo que va a suceder es que a la misma intensidad de ejercicio, la frecuencia cardíaca siempre va a ser menor. Ese es un mecanismo. Si yo, por ejemplo, corría a 8 kilómetros por hora y mi frecuencia estaba en 160, con el paso del entrenamiento, a la misma intensidad, mi corazón puede estar en 140. Entonces, eso permite que la persona pueda correr un poquito más rápido, si lo vemos desde el punto de vista de velocidad. Pero esos son los indicadores de adaptación, ¿ya? Pero como usted muy bien me señalaba, ¿qué pasa si una persona no tiene el polar? ¿Cómo puedo controlar la intensidad de su ejercicio si no tiene el polar? No le voy a decir que se toque que controle el pulso carotidio o el pulso radial. Es bien complicado que pueda determinar los latidos en base a palparse. Entonces acá es donde vienen los cálculos metabólicos. ¿Sí? Acá es donde vienen los cálculos metabólicos aplicados al walking y al running. Entonces nosotros vamos a decir, aquí bajamos un poquito, y decimos, muy bien, la fase intensa, o sea, en lo que sería el cardio 1, lo que sería el cardio 1, sí tiene que su fase intensa es entre el 80 a 90% del VO2 max. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a convertir esto a cálculos metabólicos del running. Por eso que hemos hecho los cálculos metabólicos del running. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que definir si es que vamos a hacer que esta cliente que fue evaluada en el test del American College corriendo, vamos a definir si es que la persona va a correr en una superficie plana o queremos ponerle algo de inclinación. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que decidir nosotros. Usualmente recomendamos que cuando la persona puede correr, y yo le he hecho el test del American College of Sport Medicine, recomendamos que trabaje la persona, ¿sí? Con una superficie plana, ¿sí? Para que pueda jugar con las velocidades, ¿sí? Para que ella pueda jugar con las velocidades que pueden ser derivadas del, eh, de la velocidad aeróbica máxima que esta persona logró, ¿sí? Pero, dado que estamos haciendo estos procedimientos, nosotros vamos a definir, ¿sí? Que la persona en la fase intensa, en esta fase intensa, va a trabajar con unos grados de inclinación para poder hacer los cálculos. Entonces yo voy a definir específicamente que esta persona va a trabajar con 2 grados de inclinación. ¿Sí? Va a trabajar con 2 grados de inclinación. Eso lo define usted, por si acaso. ¿Ah? Y recordemos, y estos ya son pautas, son tips para que usted los tome como referencia, que usualmente en estos casos
de personas que suelen correr o que les hemos hecho el test del American College corriendo, sería bueno que trabajen con inclinación cero o que las inclinaciones no sean muy altas. Pero bajo propósitos de practicar lo que venimos estudiando en las semanas anteriores, vamos a decidir que en este caso la persona va a trabajar con 2 grados de inclinación. O sea, esto significa 0.02 grados, ¿ya? Porque así se definen los grados de inclinación. Entonces, me falta determinar cuál será la velocidad a la cual la persona va a trabajar. Eso es lo que yo tengo que averiguar entonces. Porque no sé ya, ok, vas a trabajar con 2 grados de inclinación, pero ¿a qué velocidad vas a correr? Entonces, aplicamos fórmula del running. Y sabemos que el consumo de oxígeno va a ser igual a 0.2 que multiplica la velocidad más 0.9 que multiplica la velocidad por los grados de inclinación más 3.5. ¿Se acuerda de esta formulita? Sí, doctor. ¿Ok? Entonces, esta fórmula me sirve precisamente para eso. Porque si mi cliente no tiene el polar, yo tengo que decirle a qué velocidad y qué inclinación debe utilizar en la trotadora. Y esto incluso, Diane, se hace más preciso para el control de la intensidad del ejercicio. Pero resulta, mi estimada Diane, de que la fase intensa tiene 2 porcentajes del VO2, al 80% y al 90%, o sea, hay un rango. Entonces, nosotros tenemos que definir acá cuál será el consumo de oxígeno al 80% del VO2 max. ¿Sí? Porque hemos dicho que toda actividad representa un porcentaje de consumo de oxígeno de mi máximo. En este caso será 0.8 que multiplica. ¿Cuál es el VO2 max de esta persona, Diane? Es 43.7. ¿Cierto? Ese es el consumo de oxígeno máximo que lo hemos determinado en una prueba, en un test VO2 max. ¿Cuánto será el 80% de 43.7, por favor? 166. Ah, no. El 80% de 43.7 que usted puede ver ahí en la pantalla. 116, mucho, ya me iba a locaria. Demasiado. ¿Cuánto sale? 34.4. 34.4. ¿Qué cosa? Mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Ese es el consumo de oxígeno al 80% del VO2 max. Y ahora, como tengo otro porcentaje, diré, ¿cuál será el consumo de oxígeno al 90% del VO2 max? Será 0.90 por 43.7. ¿Cuánto sale? 39.3. 39.3 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Ok, entonces ya tengo los respectivos consumos de oxígeno en cada uno de los porcentajes de la fase intensa. Entonces, ahora determinamos. Ponemos acá determinación de la velocidad, que es lo que yo quiero determinar, ¿sí? Al 80% del VO2 max, ¿sí? Que es el rango menor de la fase intensa. Entonces yo pongo que el VO2 max, perdón, que el consumo de oxígeno al 80% del VO2 max va a ser igual a 0.2 por la velocidad que necesito determinar, 0.9 por la velocidad por los grados de inclinación más 3.5. Entonces reemplazamos, Diane, el consumo de oxígeno al 80%, ¿cuánto es? Según nuestro cálculo, ¿cuánto saldría? Solamente tengo que reemplazar los datos que he obtenido. Al 80%, el consumo de oxígeno lo estoy viendo acá, ¿no? Sería 34.3. Entonces yo pongo acá 34.3. Va a ser igual a 0.2 por B más 0.9 B por G, que es 0.02,
más 3.5, porque los grados de inclinación me los dan. Y lo que hago, Diana, es operar tal como nosotros hemos practicado en la fase de cálculos metabólicos del running. Entonces tengo 34.4 menos 3.5 va a ser igual a 0.2b más 0.9 por 0.02 va a ser igual a 0.018 b. Esta resta de acá de 34.4 menos 3.5 me sale 30.9, va a ser igual, y el otro sumamos 0.2b más 0.018 sale 0.218b. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, este 0.218 está multiplicando a la b, pasa al otro lado a dividir. Entonces tendríamos así, 30.9 entre 0.218 y esto va a ser igual a b. Y por lo tanto, en este caso, b va a ser igual a, dividimos 30.9 entre 0.218, 141.74 metros por minuto. Porque recordemos que en esta fórmula la velocidad está en metros por minuto. Pero usualmente habíamos dicho que las trotadoras, porque esto es para utilizarlo en una trotadora, las trotadoras usualmente están en kilómetros por hora o en millas por hora. Entonces hacemos una conversión. Yo sé, se define que una milla por hora es igual a 26.8 metros por minuto. ¿Cuántas millas por hora habrá? En 141.74 metros por minuto. Es una regla de 3 simple. Y X me saldría 141.74. 5.2 millas por hora. Ajá, me ganó el poste mano. ¿Cuánto sale? 5.2 5.2 millas por hora. Quiere decir que esta paciente al 80% del VO2 max va a trabajar con 2 grados de inclinación y con 5.2 millas por hora. Que esto en kilómetros por hora, si lo multiplico, redondeando acá Diane, ¿sí? Redondeando sale 5.3, ¿ya? Redondeando sale 5.3 millas por hora. Y en kilómetros por hora, 8.5. En el caso de los grados, en esta ocasión solo los colocamos para el efecto de practicar esto. Así es, así es. Pero para runners usted no aconseja poner los grados. No, en una primera fase, mi estimada Diane, mejor trabájalo con 0 y se hace más rápido, porque tú lo único que tendrías que hacer es multiplicar el porcentaje por la velocidad aeróbica máxima. Que eso lo vamos a ver, claro, eso lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿sí? Ahorita básicamente quiero que veas para qué rayos si habíamos estudiado los cálculos metabólicos, tienen un porqué. Y te agradezco que tú me hayas preguntado, pero ¿qué pasa si mi paciente no tiene polar, no? Uy, ¿ahora cómo lo hago? Entonces acá estamos dándole una alternativa. Muy bien, no te preocupes, Tatiana, no te preocupes, si no tienes polar, vamos a trabajar en base a cálculos metabólicos con este grado de inclinación de 2 grados que hemos decidido ponerte, que es un grado relativamente bajo, para que tú corres a 8.5 kilómetros por hora. Pero mi estimada Diane, esto es la velocidad al 80% del VO2 max. Tenemos que hacer el mismo procedimiento para determinar al 90% del VO2 max. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a poner acá del color verde. ¿Sí? Y decimos determinación, ¿sí?, de la velocidad
al 90% del VO2 max. Entonces, acá ponemos nosotros que el VO2 max, el consumo de oxígeno al 90% va a ser igual a 0.2 por la velocidad más 0.9 por la velocidad por los grados de inclinación más 3.5. Hacemos el reemplazo, ya calculamos que el consumo de oxígeno al 90% es 39.3, va a ser igual a 0.2 B más 0.9 B por 0.02 más 3.5. Entonces acá tenemos 39.3 menos 3.5, o sea, es una operación matemática, y me queda acá 0.218 B. Acá me sale 39.3 menos 3.5, me sale 35.8, es igual a 0.218 B. ¿Cuánto saldría B, Diane? Ese 0.18 pasa a dividir, 0.218, me sale 164.22 metros por minuto. Y hacemos la misma conversión. Yo sé que una milla por hora me va a dar 26.8 metros por minuto. ¿Cuántas millas por hora habrá en 164.22 metros por minuto? Y por regla de tres simple, esto de ahí lo dividimos 164.22 entre 26.8. 6 millas por hora. 6 millas por hora. Vamos a ponerle 6.1 exactito, ¿ya? 6.1. ¿Qué cosa? Millas por hora. Y en kilómetros por hora será 6.1 por 1.6. Porque una milla es 1.6 kilómetros por hora y nos sale 9.8 kilómetros por hora. Entonces, ya tengo velocidades e inclinaciones. Entonces, esto significa que yo tengo posibilidades de decirle con frecuencias cardíacas, el rango de frecuencias cardíacas, o puedo decirle velocidades. ¿Cómo lo plantearía con velocidad? Ya, acuérdate de las velocidades 8.5 y 9.8. Entonces, esto significaría que mi programa intenso, la fase intensa, el cardio 1, sería diseñado de la siguiente manera. Fase intensa, le diríamos a Tatiana. Muy bien, Tatiana. Tú vas a trabajar con un grado de inclinación de 2 grados, ¿sí? Y con un rango de velocidades de 8.5 a 9.8 kilómetros por hora. Y esto lo vas a hacer por 1 minuto. Y la fase de recuperación, que todavía no le hemos calculado y eso estaría para ustedes, ¿sí? Va a ser, en este caso, podemos trabajar con los mismos grados de inclinación. A ver, te voy a dejar una tarea porque eso ya es para que lo apliques tú. Vamos a trabajar con grados de inclinación, ¿sí?, de 1 grado, y me va a determinar usted haciendo el mismo procedimiento, y eso es tarea para la casa, para que me determine cuál será el rango de velocidades. Será un rango de velocidad A hasta un rango de velocidad B, kilómetros por hora. Y esto la persona lo va a hacer por 2. Por hora, ¿verdad? ¿Cómo? Es millas por hora, ¿verdad? Sí, puede ser millas por hora, Diane. Sí, por eso. ¿El dato que puso al final? Sí, no, kilómetros. Tú puedes seleccionar, nota acá, que estoy señalando con el cursor, con el puntero, sí, que para al 80% del VO2 max inicialmente nos sale 5.3 millas por hora, pero lo estamos convirtiendo en 8.5 kilómetros por hora, dependiendo de lo que tenga tu máquina. Porque hay trotadoras en millas, hay trotadoras en kilómetros. Y la fase del 90% es 6.1 a 9.8. Entonces lo que yo he hecho es ponerlo, bueno, estoy utilizando la unidad que utilizamos acá en Lima, en Perú, ¿sí? Entonces estoy diciendo, la fase intensa lo vas a hacer, pones 2 grados y un rango de velocidades que va de 8.5 a 9.8. 1 minuto.
Y la fase de recuperación lo vas a hacer a 1 grado en este rango de velocidades que usted va a terminar, porque esto va del 40 al 50% y va a estar 2 minutos. ¿Sí? Y esto lo vas a hacer 8 veces, porque son 8 series. Entonces, eso significa, Diane, que la serie número 1, Tatiana, lo que puede hacer es poner 2 grados y 8.5 y se queda ahí 1 minuto, independientemente de las pulsaciones. Pone 2 grados y 8.5 y se queda ahí 1 minuto. Pasó el minuto, baja la inclinación a 1 grado, porque ya entro a la fase de recuperación. Supongamos que la hace a, qué sé yo, 5 kilómetros por hora. Ah, ya, pone 5 kilómetros por hora. Es más bajo, ¿cierto? Y ahí va a estar 2 minutos de recuperación. Termina los 2 minutos, sube otra vez 1 minuto, 2 grados de inclinación, ya, pues la segunda serie no le va a poner 8.5, le puede poner, por ejemplo, 8.8. ¿Y por qué 8.8? Porque usted tiene un rango que va de 8.5 a 9.8. Basta con que el paciente o el cliente esté dentro del rango de la velocidad que yo he determinado para que esté en la zona o fase correcta de entrenamiento. La serie 3 de repente lo hará a 9, la serie 4 de repente lo hará a 9.1, la serie 5 de repente a 9.3, la serie 6 de repente a 9.5. Eso va a depender de cómo el cliente, el paciente vaya percibiendo el esfuerzo. No recomendamos, también por el concepto de la variabilidad de entrenamiento, que todo el tiempo lo haga en la misma velocidad, siempre que varíe un poco los rangos, empezando siempre del rango más bajo, que es 8.5, e ir subiendo gradualmente. ¿Me comprendió? Sí, doctor. Muy bien, Diane. Entonces, esto es lo que estamos haciendo como traducción de esto. Nosotros somos los que nos rompemos la cabeza haciendo esto. Esto es nuestro trabajo, lo que he encerrado en un cuadrado azul. Ese es nuestro trabajo. Una vez que yo defino las áreas de entrenamiento, pensando en todo momento en la repercusión bioquímica, fisiológica de estas intensidades, el tipo de fibra muscular que estoy utilizando, el sustrato energético que estoy utilizando, le doy la chance a mi cliente de tener esas valoraciones, pero con pulsaciones. Entonces le presento esto. Usted va a trabajar en este rango de pulsaciones. Pero si no tiene polar, no te preocupes, tienes velocidades y lo presento de esta manera. ¿Qué pasa si no tengo trotadora, Diane? ¿Qué hacemos? No entrenamos. Muy bien, tarea para su casa. ¿Sí? Le estoy dejando bastante tarea. ¿Sí? Ya, Tarea. ¿cuál es la otra ahorita de la trotadora? De la trotadora me tiene que definir usted cuáles son las velocidades, considerando que va a trabajar a 1 grado de inclinación. Este es para el C1. Y lo mismo va a ser para... No le comprendí. ¿Cuál? ¿Cuál? La otra tarea. Recién le voy a decir. La otra tarea es que usted me defina, ¿sí? ¿Cuál será la cadencia en un banco step que mide 30 centímetros para cada una de las fases de entrenamiento? ¿Cómo es esto? ¿Sí? Si no tengo trotadora, pero tengo un banco de 30 centímetros. Ah, ya, fabuloso. Muy bien. Utilizando mi fórmula del stepping, consumo de oxígeno va a ser igual a 0.2 por F más 1.33 por 1.88 por F por la altura más 3.5. Entonces usted me emplea esta fórmula, que ya la sabe utilizar, considerando que la H representa la altura del banco y lo único que tiene que hacer es calcularme a qué cadencia va a subir al 80% y qué cadencia va a utilizar para el 90%. Entonces tiene otra forma de indicarle a su cliente cómo debe de hacer su ejercicio en la fase interválica. Para eso nos sirven las fórmulas del cálculo metabólico. ¿Ya? Intente resolverlo, a ver cómo le va.
Sí, ya le estoy dando la altura, usted tiene que encontrarme la cadencia, o sea, los steps por minuto, cuántos steps por minuto va a ser para cuando trabaje al 80% del VO2 max y al 90% del VO2 max. ¿Correcto, Diane? Correcto, doctor. Muy bien, Diane. Entonces hemos visto tres formas, bueno, dos formas en realidad, más una que le estoy dejando como tarea, pero es una cuestión más de procedimiento matemático, de ver que esos porcentajes que yo inicialmente decidí acá, lo he traducido en un rango de pulsaciones, como los que usted puede ver acá, o los he traducido en un rango de velocidades. Y ahora voy a definir cuáles serán los steps por minuto que debe trabajar para estar en esa fase de entrenamiento. ¿Sí? Eso necesito que lo practique, revíselo nuevamente. El día martes, la próxima semana tenemos 4 clases seguidas, martes, miércoles, jueves y viernes, para seguir trabajando estos modelos de entrenamiento y practicar y practicar y practicar y practicar. ¿Ok? Si ya lo tiene para mañana o pasado, me lo manda para revisarlo y así, ¿ya? Pero ahora incluso, acá estoy viendo el cardio 1 nada más, ¿ah? Si usted también hace lo mismo para el cardio 2, sería fabuloso para ver cómo va avanzando. Ya, inténtelo, equivóquese, esa es la idea, ya, esa es la idea. Trabajen, practíquenlo, pueden utilizar en cierta forma el formatito que tienen en la plataforma, que eso lo vamos a empezar a utilizar el día martes o en la próxima sesión para poder ayudarlos un poquito más. ¿Ya? Lo voy a Muy bien, checar, Diane. entonces yo se lo envío, oye. Está bueno, Diane. Sí, con esto estamos... Vamos a Sí, trabajarlo con el formato, ¿verdad? Porque yo sí, sí. ahorita pienso hacerse a la mano porque igual se me va quedando, pero en algún momento me gustaría que tal vez Sí, pudiéramos. Diane, para el trabajo del día a día lo que más van a utilizar va a ser el formato. Definitivamente vamos a utilizar el formato, pero antes del formato tienen que saber ustedes de dónde sale, ¿ya? Eso es lo fundamental, porque si no, ya, porque el formatito siempre es fácil. Pero ¿qué pasa si un día se malogró tu compu y no puedes sacar el formato? ¿Cómo calculamos? ¿Cuáles formatos que me prometió? Ay, los formatos que me dijo que si ganaba me los iban a mandar. Ah, sí, 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 de todas maneras, de todas Eso no se te maneras. olvida. No, eso sí es parte de mi promesa. Ustedes logran su certificación, van a tener su sorpresita ahí. ¿Ya? Bueno, Muy bien, gracias, Diane. doctor. Con esto damos por término esta clase del día de hoy.